sólidas del suelo que después el agua, a través del escurrimiento severo, traslada hacia las zonas más bajas del paisaje. Por lo tanto, conservar los suelos no es exclusivamente conservar la capacidad de un bien productivo, es al mismo tiempo preservar la calidad de los acuíferos, es preservar la calidad del agua y es prevenir la contaminación difusa de agroquímicos y de fertilizantes que se da en los cursos de agua por el problema de erosión. No podemos ver al control de la erosión exclusivamente como la preservación de un bien productivo. Debemos verla con un enfoque más amplio. Si miramos en la historia de lo que puede ser la historia de la ganadería y la agricultura en el Uruguay, el carbono orgánico en los suelos se mantuvo en términos promedios estables mientras el uso de los suelos era pastoril. Tenemos un periodo de agricultura con laboreo donde el carbono bajó y iniciamos hoy una etapa de carbono de agricultura sin laboreo que podrá tener esta evolución o esta evolución dependiendo de la ciencia y la tecnología que incorporemos en el sistema productivo. ¿Por qué hablo de carbono? Porque el carbono es la estructura de la materia orgánica y la materia orgánica es lo que le da la estabilidad a los suelos. Si nosotros perdemos el carbono de los suelos, perdemos la capacidad productiva de los suelos, perdemos físicamente en el largo plazo el suelo, contaminamos el ambiente y también contaminamos la atmósfera, porque ojalá podamos en los ámbitos de negociación internacional próximamente incorporar el concepto de secuestro de carbono de los suelos y de secuestro de carbono por pastizales como forma de mitigación del cambio climático. Esto es lo mismo, es decir, cómo evolucionó nuestra agricultura, una zona precultivo, una época de precultivo, una agricultura convencional, el cambio a la agricultura con siembra directa y dependiendo de cómo manejemos la fertilización, las pasturas y las rotaciones, podremos tener en el futuro este escenario de carbono o este escenario de carbono. Uruguay ajustó la ecuación universal de pérdida de suelos, que es un modelo matemático desarrollado en Estados Unidos en la década del 50. Tiene 20 años de validación científica de esta ecuación. Esta ecuación considera la erosividad de la lluvia, que es un dato. La erosividad de la lluvia no la podemos cambiar, pero tenemos 70 años de registros en el Uruguay. La aerodabilidad de los suelos, que depende de las características que cada suelo tenga. El largo de la pendiente, el porcentaje de la pendiente y los factores que sí puede manejar un agricultor, que sí puede manejar la política, tienen que ver con el sistema de rotaciones, la cobertura vegetal y alguna otra práctica de control del escurrimiento. Uruguay validó durante 20 años en parcelas de escurrimiento la pérdida de suelo para poder de alguna manera ajustar las ecuaciones de predicción de la habilidad de los suelos, y Uruguay tiene el privilegio y el orgullo de tener el ensayo a más largo plazo de América Latina, un ensayo que hoy lleva 61 años continuos de rotaciones agrícolas en el mismo lugar, en una estación experimental que fue fundada por un notable alemán, el doctor Alberto Berger, en el año 1912, y que tiene ese ensayo. Y ese ensayo muestra con claridad que la rotación de cultivos con pasturas mantiene e incluso aumenta los niveles de carbono de los suelos. Para ejecutar una política de estas características se necesita información. Uruguay tiene un trabajo muy profesionalmente realizado durante décadas en cartografía de suelos. Esa cartografía de suelos termina con un perfil y una descripción físico-química de cada suelo y esto está disponible en la web. Estos son bienes públicos al servicio de la construcción de la política. De manera de que con la información de los suelos y con la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo, que tenemos que trabajar sobre aquellas variables en las que podemos. Mediante una ley se establece obligatoriamente la presentación de planes de uso y manejo de suelos. ¿Qué es un plan de uso y manejo de suelos? Es una secuencia de cultivos, una rotación de cultivos
El objetivo es utilizar el suelo en función de su capacidad y el factor de manejo es la cobertura vegetal que el suelo tiene en los distintos periodos del año. Termina en una estimación de erosión, y esta política se empezó a aplicar en el año 2011 en forma piloto, y a partir del año 2013 se está aplicando en prácticamente el 95% de la superficie agrícola. Hoy hay en Uruguay 11.534 planes comprometidos que hacen foco en limitar la secuencia de cultivos en función del riesgo de erosión, focaliza el instrumento en una regulación que se monitorea mediante imágenes satelitales. Los productores deben presentar en la secuencia del plan. Esa secuencia es elaborada por un profesional ingeniero agrónomo privado. Tuvimos 2 años de un trabajo muy profundo de convencimiento y también de capacitación. Los profesionales que trabajan en esto son ingenieros agrónomos con un programa de acreditación adicional en manejo de suelos de la Universidad de la República, pero por ley el responsable de la aplicación del programa de conservación es el propietario de la tierra. En el Uruguay, el 50% de la agricultura se realiza en condiciones de arrendamiento y por lo tanto el cumplimiento de la política, en la medida de que el concepto de sostenibilidad es preservar la capacidad productiva para las futuras generaciones, debe obligar al propietario de la tierra al cumplimiento del mantenimiento de eso. Esto ha sido, lo digo con orgullo, apoyado y aceptado por la enorme mayoría de los productores del Uruguay, a pesar de que implica una regulación que tiene consecuencias económicas importantes, pero el principio básico de la conservación productiva de los suelos, de la conservación del ambiente y del criterio de sostenibilidad es un concepto que ha sido aceptado por empresarios agrícolas que, además de productores, son empresarios y tienen una visión de largo plazo. Cualquier política, y más una política de regulación, requiere mecanismos de control y fiscalización. Y los mecanismos de control y fiscalización son peligrosos, porque pueden ser burocráticos, pueden ser lentos y muchas veces pueden generar hasta corrupción. Por lo tanto, lo que realizamos es un seguimiento basado en imágenes satelitales. Nosotros no tenemos un ejército de camionetas recorriendo nuestro país tratando de identificar dónde están los problemas de erosión. Lo que realizamos es, a partir de un modelo de comparación de imágenes satelitales, comparar lo que está ocurriendo en realidad con lo que se presentó como plan de rotaciones. En la medida de que se encuentra una desviación, en ese sentido, ahí sí, un ingeniero agrónomo del Servicio Oficial de Control de Suelos, acompañado de una laptop con una aplicación que recibe, no hay un papel en todo este procedimiento, toda la carga de los planes de suelo se realiza bajo forma electrónica y la supervisión se realiza desde un control central que le envía la información al técnico que recorre el campo. La intensificación sostenible es el desafío no de Uruguay. La intensificación sostenible es la síntesis de su definición de sostenibilidad alojamiento. En Uruguay la intensificación sostenible implica la combinación de la agricultura con la ganadería. Como síntesis, y termino, la conservación de suelo por ley. Uruguay tiene una ley de conservación de suelo desde el año 1982, pero se empezó a cumplir 30 años después. Los usuarios y los propietarios comprometidos y responsables en el manejo de los planes de suelo, un modelo científico y validado a las condiciones locales, un trabajo de discusión y muchísimos talleres, más de 800 reuniones de capacitación y formación de todos nuestros productores, nuestros técnicos y las organizaciones gremiales y sindicatos de productores, una fase piloto de validación y un mandato a nivel nacional a nivel del año 2013.
el soporte basado en una información satelital, tecnologías de la informática y la comunicación, en el diseño del plan y en el monitoreo del plan, y fundamentalmente el desarrollo de bienes públicos. No hay política pública, insisto con un concepto, pido disculpas a quienes me escucharon ayer, la política pública requiere de desarrollar algunos bienes públicos específicos que son los que permiten que la información llegue, que las normas se cumplan o que las asimetrías de escala que normalmente ocurren entre pequeños y grandes productores sean minimizadas. Hoy en día aplicamos una política que se basa en la prevención. Si esta fuera una charla de medicina, diríamos que estamos haciendo medicina preventiva. Cualquier otra política de las que conocimos en el pasado realizaba autopsias, castigaba y sancionaba a un agricultor que generaba un proceso de erosión. Lo que hay que tener presente es que al menos en las condiciones de Uruguay, de Argentina, del sur de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de muchas regiones de África, formar un centímetro de suelo es un proceso que tarda entre 100 y 200 años. Por lo tanto, cuando nosotros observamos esto, lo único que podemos hacer es una autopsia. Muchas gracias.